El caso Zacapa. Capítulo 1. El bus que nunca llegó. ...8 de noviembre del 2008. Era sábado. En Managua, Nicaragua, la noche anterior había sido de preparativos. Maletas listas, pasaportes en mano y llamadas a familiares avisando que el viaje empezaba al amanecer. 15 nicaragüenses y un ciudadano holandés abordaron un autobús con destino a la ciudad de Guatemala. En ese instante, algo quedó claro para los investigadores que llegarían después. Aquella no era la escena de un accidente, sino el inicio de un caso que estremecería a Guatemala. Para algunos, era la oportunidad de visitar familiares. Para otros, un viaje de trabajo. Todos partieron con la certeza que, tras horas de carretera, llegarían a la capital guatemalteca, pero nunca lo harían. La ruta era conocida por transportistas y comerciantes. Más de 800 kilómetros de carretera, atravesando fronteras, pueblos y zonas rurales. Después de dejar atrás la frontera entre Honduras y Guatemala, el autobús se adentró en el oriente del país, en un tramo de terracería que pocos elegían esa noche. Esa carretera conducía a la aldea Agua Caliente, en el departamento de Zacapa. Eran las 8:10 de la noche, cuando el agente de la Policía Nacional Civil, Rogelio Mejía, patrullaba la zona. Su rutina lo había llevado minutos antes, por una gasolinera de una aldea cercana. Allí vio algo que, en ese momento, no pareció importante. Varios hombres llenaban bidones de combustible desde un camión de cisterna. No sabía que esa imagen sería clave para entender lo que estaba a punto de encontrar. Poco después, mientras avanzaba por el camino de terracería hacia la aldea La Fragua, en donde me encuentro en este momento, vio un resplandor anaranjado a la distancia. El calor del fuego se sentía incluso antes de llegar. El rugir de las llamas y crepitar de la madera quemada se mezclaba con el olor al acre, inconfundible, gasolina ardiente. Frente a él, un autobús envuelto en llamas. No habían gritos, no había movimiento, solo el fuego devorándolo todo. Cuando las llamas se dieron lo suficiente para acercarse, la escena reveló su horror. En el interior, entre asientos retorcidos por el calor, yacían 16 cuerpos calcinados. Eran irreconocibles, sin rasgos que contaran su historia, sin huellas que pudieran revelar quiénes eran. Capítulo 2. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la criminalística se hablan de 3 palabras claves: dónde, cómo y cuándo sucedieron los hechos. Hoy vamos a hablar del caso Zacapa, un caso que fue muy renombrado en Guatemala. Este caso se dio en una línea gris que separa de las montañas de Zacapa a la ciudad de Guatemala. Un camino de terracería en una aldea de Aguascalientes del municipio de Huité. Lejos de las miradas y de las patrullas constantes, un lugar perfecto para desaparecer o matar a cualquier persona. Ese tramo de tierra de polvo, la noche del 8 de noviembre del 2008, se convirtió en una tumba ardiente para 16 personas. ¿Cuándo sucedieron? Sábado 8 de noviembre fue una fecha que quedó plasmada porque fue exactamente a las 8 de la noche cuando el agente Rogelio Mejía vio algo que nunca olvidaría. Un resplandor en la distancia, el calor en el aire y el olor inconfundible de gasolina quemándose.
Minutos antes, este mismo agente había pasado frente a una gasolinera y pudo observar a un grupo de personas llenando recipientes de gasolina. Ahí fue donde él pasó y dijo que era un día normal. Pero esa imagen se convertiría en una pieza clave para entender lo que estaba a punto de suceder. Ahora vamos a hablar de cómo pasaron los hechos. Los investigadores posteriormente reconstruyeron el hecho de horror o también la escena del crimen. El autobús fue interceptado por varios vehículos armados bajados bajo amenaza. El piloto fue obligado a desviarse hacia una propiedad vinculada a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero. Ahí, los pasajeros fueron bajados, revisados y despojados de sus pertenencias. Ellos buscaban droga y al no hallarla, fueron matando a uno a cada persona. Después de haberles disparado, los ingresaron nuevamente al vehículo y en distintos puntos les empezaron a rociar gasolina. Seguidamente, al mismo tiempo, le incendiaron. En minutos, el vehículo se había convertido en un horror mortal. Capítulo 3. Las primeras pistas. Entre las cenizas, ¿qué puede quedar una vida? Los restos de un bus calcinado se alzaban como un monumento al horror. La escena era silenciosa, pero hablaba más que cualquier testigo. El metal retorcido aún humeaba. El aire olía a muerte y a gasolina, y sobre todo a una desesperación. Los investigadores caminaban con cautela, como si el suelo mismo guardara secretos. No buscaban únicamente indicios, buscaban respuestas, buscaban sentido en medio de una escena que parecía sacada de una pesadilla completamente. Y ahí entre los restos ennegrecidos comenzaron a aparecer los primeros testigos silenciosos de la tragedia, por cierto. Encontraron un juego de llaves, 2 monedas y un anillo deformado por el calor. Casquillos de bala dispersos en todo el lugar, como susurro de violencia que aún resonaban entre los fierros completamente retorcidos. Por lo que más le llamó la atención a los investigadores fue que encontraron un recipiente azul, medio derretido, empapado del inconfundible olor a gasolina. Ese detalle lo cambió todo completamente. El fuego no había sido un accidente, había sido provocado, intencional, frío y muy calculado. Y entonces vino un golpe aún más duro. Los cuerpos, o lo que podríamos decir, lo que quedaban de ellos, no solo estaban calcinados, el fuego había consumido su identidad, sus rostros, sus historias, todo de ellos. La autopsia revelaría aún algo más perturbador, porque se identificó que algunos murieron de asfixia, atrapados sin salida, inhalando humo hasta el último aliento. Otros recibieron disparos directamente a la cabeza. Y aquí viene una interrogante. ¿Quién puede mirar a los ojos a otra persona y decidir quitarle la vida con tanto desprecio? Con el paso de las horas, la escena del crimen se llenó de peritos, policías, investigadores, fiscales, todos trabajando entre el humo y la ceniza, recogiendo fragmentos de esos indicios, como si armaran
rompecabezas, pero no cualquier rompecabezas, un rompecabezas macabro. Los vecinos observaban de muy lejos, con mucho miedo, con mucha rabia y sobre todo con muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿quiénes eran esas personas que habían sido asesinadas? ¿Por qué ellos? ¿Qué mensaje se intentaba dar con tanta brutalidad? Realmente no fue un accidente, no fue un robo que salió mal, fue sinceramente una ejecución, una operación completamente planeada y ejecutada con tanta frialdad inhumana. Realmente podríamos decir que este caso es un caso completamente deshumanizado desde cualquier punto de vista que se vea. El análisis de este bus fue claro. No habían drogas, no habían armas, no había ningún compartimiento secreto dentro del bus. Víctimas de algo más grande, de algo que aún no terminamos de entender todos, los que tratamos de investigar este caso, de analizarlo, de comprenderlo. Y aquí es donde surgen tantas preguntas y tantas interrogantes, como trata de personas, ajuste de cuentas, un mensaje, una advertencia. ¿Qué fue lo que surgió en este caso? Entre las cenizas no quedaron solo cuerpos, quedaron muchas preguntas sin respuesta. Quedó el dolor de las familias que jamás volverán a ver a sus seres queridos. Y sobre todo quedó un miedo en ellos. En ese miedo se instala no solo en las familias, sino en una comunidad, en un país, donde se da cuenta que no existe maldad únicamente, sino que a veces esa maldad se convierte en algo más, como en este caso que sucedió en un bus, que pasa completamente desapercibido y luego desaparece sin dejar rastro. Hoy, el caso Zacapa no solo es un expediente más en una carpeta, definitivamente es una herida que está abierta, es un llamado de atención para todos, una historia que clama justicia hasta el momento, porque entre las cenizas aún queda la verdad y tarde o temprano esa verdad saldrá a la luz. Capítulo final. Sombras y justicia. Sombras y justicia. La propiedad donde ocurrió la masacre, en Río Chiquito, Zacapa, aún guarda el eco del horror. Entre la tierra removida y las paredes ennegrecidas, los peritos hallaron más evidencias: joyas calcinadas, monedas extranjeras, casquillos dispersos y cinta adhesiva. Cada hallazgo encajaba como una pieza oscura dentro del testimonio del testigo protegido. Pasaron 10 años. En 2018, la justicia dictó sentencia. Marvin Montiel y varios miembros de su estructura recibieron condenas que, sumadas, superaban los 800 años de prisión, un número frío. Por tal delito, se les impone la pena de 50 años de prisión inconmutables por cada una de las víctimas, haciendo un total de 800 años de prisión. Para las familias, la verdad judicial no borró el vacío. Sin embargo, incluso con culpables tras las rejas, la historia seguía incompleta. ¿Qué motivó realmente la masacre? ¿Fue un error de información? ¿O un mensaje brutal del crimen organizado para quien osara desafiarlo? Hoy, las cicatrices siguen abiertas. En Zacapa, el recuerdo del autobús incendiado es un fantasma que recorre las calles en susurros y miradas. El 8 de noviembre de 2008 no solo fue una fecha, se convirtió en un símbolo de impunidad parcial, de justicia que llega, pero que nunca es capaz de devolver la vida a quienes la perdieron. Y así, la historia de aquella madrugada se mantiene viva, no en expedientes judiciales, sino en la memoria colectiva de un país que aún exige respuestas.